Hola, profe. Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. El día de hoy quiero hablar de las infecciones intrahospitalarias, cómo controlarlos en el hospital y también cómo podemos prevenirlo. Infecciones asociadas a la atención en salud, por sus siglas IAAS, también se le conocen las infecciones intrahospitalarias. Desde hace varias décadas existe una preocupación a nivel mundial por evitar que los pacientes adquieran infección durante la concurrencia y permanencia en cualquier centro de salud. Este evento se denomina infección asociada a la atención en salud o infecciones intrahospitalarias. También definimos como procesos infecciosos generales o localizados adquiridos durante la permanencia o concurrencia de un paciente al hospital. Entonces, es la infección que tiene el paciente durante su estadía en el hospital. Incluye también las infecciones adquiridas durante la hospitalización y que se manifiestan después del alta en el paciente. Excluye, dice. O sea que lo que no entra dentro de infecciones hospitalarias son las siguientes. Las infecciones que se encuentran presentes o están en incubación al momento del ingreso de nuestro paciente, ¿sí? Porque esas son infecciones extrahospitalarias, las que son adquiridas ya en la comunidad, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las infecciones asociadas a los cuidados en salud? Hay infecciones de distinta magnitud. Se refiere a diferentes tipos de infecciones. Puede ser infecciones de la sangre, infecciones de todos los aparatos. Puede ser el aparato digestivo, el aparato urinario. Entonces, diferentes áreas de nuestro cuerpo puede afectar una infección. También puede ser localizadas o generalizadas. Puede ser de origen endógena. Endógenas cuando los microorganismos de la flora normal del paciente, ¿sí?, causan las enfermedades en el mismo paciente. Y exógena cuando son microorganismos de otros pacientes o del profesional de la salud en este caso. Como la flora normal del residente en las manos que nosotros tenemos, del profesional de la salud, el instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario. Todo esto está asociado a la permanencia o asistencia a un centro de salud. Sí o sí, dentro de los días de internación del paciente, el paciente tiene la infección, ¿sí? Entonces tenemos lo que es origen endógena, que es relacionada directamente a los microorganismos del paciente, y exógena ya es de otro paciente o si no el profesional de la salud, cuando no tiene los cuidados necesarios para la atención al paciente. Siempre es importante un correcto lavado de manos entre pacientes, ¿sí? Cuando vamos a realizar los procedimientos también, tener todos los cuidados de asepsia y antisepsia, ¿sí? Y desinfección. Algunos ejemplos, les cité aquí algunos ejemplos de las infecciones intrahospitalarias, infecciones del tracto urinario, infección de orina operatoria, bacteremia, septicemia, que ya son las infecciones en la sangre, neumonía con ventilación mecánica. Muchas veces se pueden dar cuando al paciente, al aspirarle las secreciones, no realizamos las técnicas de manera estéril, como corresponde, ¿sí? Infecciones sanguíneas asociadas al catéter intravenoso, cuando manipulamos los catéteres y contaminamos el campo. Infecciones de la piel y las infecciones gastrointestinales. Ahí voy a recalcar un poquitito. Infecciones gastrointestinales. Tenemos que tratar de, nosotros cuando vamos a alimentarle al paciente, sí o sí tenemos que tener, todos los procedimientos tienen que ser lo más limpio posible, ¿sí?
Evitar contaminar nuestros alimentos, porque al ingerir el paciente, nosotros le estamos favoreciendo infecciones gastrointestinales. ¿Por qué nos debemos preocupar por las infecciones intrahospitalarias? Porque aumentan la morbilidad del paciente, ¿sí? Bueno, aumenta los riesgos de que este también adquiera otras infecciones y también si este no, con los tratamientos que se le brindan en el hospital, no favorece a su recuperación. Puede llevar a la muerte en muchos de los casos también. Aumenta la mortalidad asociada. Elevados costos afectan al paciente, a la familia, al hospital y a la comunidad. Sabemos que un simple antibiótico está carísimo y muchas veces necesitan varias dosis completar el paciente y en el caso de que muchas veces ese antibiótico no le resulta eficiente, requiere de otros de amplio espectro, entonces va a tener mucho más gasto nuestro paciente. Nos indican la calidad de atención que se brinda, ¿verdad? Si es que nosotros no tomamos las medidas correspondientes para el cuidado del paciente. Es un problema de enfoque multidisciplinario, ¿sí? Que se tiene que tener siempre capacitaciones oportunas al profesional de la salud, ¿verdad? En cuanto a todo lo que es bioseguridad, ¿sí? Pueden ser problemas legales también, claro que sí, tanto para el médico como el enfermero también. Todos los profesionales de la salud que atendemos al paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las infecciones intrahospitalarias? Varios son los factores de riesgo. Desde lo que es del huésped mismo, del paciente. Al paciente lo que le afecta podría ser la edad del paciente, las enfermedades de base que tenga el paciente, estado inmunitario del paciente y obesidad, como ejemplo. El adulto mayor, por ejemplo, favorece más a las infecciones intrahospitalarias. Un niño también, un recién nacido que es vulnerable también a las infecciones intrahospitalarias. El prematuro, que muchas veces necesitan muchos días de internación. El que tiene enfermedades de base, también el paciente diabético, el paciente hipertenso, ¿sí? Y el que tiene sus defensas bajas, un paciente que está con cáncer, enfermedades graves, y también tenemos lo que es obesidad, sobrepeso también favorece, porque generalmente el paciente que tiene sobrepeso y obesidad tiene enfermedades cardiovasculares. Entonces, favorece también a las infecciones intrahospitalarias. Factores relacionados al ambiente físico también, lo que es el aire, el agua, las superficies que están alrededor del paciente, el suelo, las paredes tienen que estar todas limpias, desinfectadas diariamente. Objetos que están alrededor del paciente, pueden ser también las ropas que deben de estar limpias diariamente, tratar de cambiarle en tiempo y en forma a nuestro paciente, mantenerle siempre lo que es higiene y confort a nuestro paciente, la temperatura ambiente y la manipulación de los desechos hospitalarios también es importante, ¿verdad? Que se cuide esto. Y nosotros, a lo que nosotros nos compete es la buena distribución de nuestros desechos. Hay que saber discriminar bien lo que es residuos comunes de lo que es residuos patológicos, por ejemplo, ¿sí? Y el descartés también que se usa mucho en un hospital. Entonces, saber en cuál de los recipientes nosotros vamos a desechar nuestras basuras, ¿verdad? Factores relacionados al ambiente. Y aquí, por ejemplo, cita múltiples factores asociados a los procedimientos y generalmente invasivos. Cuando nosotros vamos a realizar una técnica estéril, por ejemplo, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede causar daño al paciente si no utilizamos los protocolos correspondientes, ¿sí? Más ejemplos. Acciones rutinarias del personal encargado de la atención del paciente. Todas las técnicas y vigilancias relacionadas a los procedimientos que se va a llevar a cabo en el paciente. Y aquí puse muchos ejemplos. Cuando vamos a realizar un cateterismo venoso, lo que es una simple vía venosa periférica, también tenemos que tener los cuidados necesarios.
Hay que desinfectar bien la zona, hay que utilizar guantes de procedimiento, ¿sí? Hay que cuidar la pulcritud que se realiza. Y cuando hay flebitis también, tratar de retirar esa vía y canalizar otra nueva, ¿sí? Evitar que se infecte. Y también cuando está sangrando nuestra vena, lo ideal es parar eso siempre. No dejar abierto porque lo vemos expuesto para infecciones, ¿sí? Sondaje vesical, cuando nosotros manipulamos lo que son las sondas vesicales, tenemos que realizarlo de manera correcta también. La manipulación y las técnicas. Tenemos que saber utilizar los desinfectantes. En este caso, el iod, vamos a utilizar las gasas, vamos a hacer bien el campo, ¿sí? Y la intubación endotraqueal también es importante para una intubación, por ejemplo. La técnica tiene que ser estéril, tenemos que utilizar guantes estéril, debemos de utilizar lo que es las aguas estéril. Tiene que haber siempre un acompañante que nos ayude porque uno es el que aspira las secreciones y el otro es el que ventila muchas veces, ¿verdad? Cuando el paciente está intubado, necesitamos que la mayoría de veces nos ayude otro profesional. Y el que está con la aspiración, con la sonda, en este caso, para aspiración, es el que tiene que tener sus guantes estériles. Y al manipular esa sondita, no tocar nada alrededor del paciente, porque vamos a contaminar y todo eso va a ir a la tráquea. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando aspiramos secreciones del paciente intubado. Vigilancia sobre terapia farmacológica, las técnicas de asepsia y antisepsia en todo procedimiento que vamos a realizar. En terapia, por ejemplo, la forma de realizar una medicación, sí o sí se requiere de utilizar guantes estériles para la preparación y dilución de los medicamentos. En salas comunes o urgencias generalmente son guantes de procedimiento o en el caso que a veces ni siquiera hay, ¿verdad? En esos lugares, ¿verdad? Donde más concurre la gente, por lo menos sí o sí, ante todo tipo de procedimiento que vamos a hacer, hay que lavarse bien las manos, utilizar alcohol. ¿Cuáles son las estrategias de prevención? Hay que identificar las infecciones que están más frecuentes hoy en día y cuáles son los factores de riesgo. Hay que elaborar normas dentro del recinto hospitalario, capacitar al profesional de la salud, supervisar. Es sumamente importante que siempre tengamos un supervisor, corregir las causas cuando vemos que son más frecuentes ciertas infecciones, entonces tratar de intervenir a tiempo. Evaluar también el cumplimiento de las normas y cuál es el impacto de las intervenciones que se lleva a cabo, ¿sí? Ver si todo lo que se trató de mejorar con el tiempo tuvo aspectos, resultados positivos en este caso, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de favorecer a nuestro paciente, porque detrás de nuestro paciente también nosotros nos infectamos después. Llevamos todos esos microorganismos a la casa por nosotros mismos. Entonces tratar de realizar las normas correctamente. Les puse una imagen, una cadena de transmisión de las infecciones, un ejemplo, nada más lo que es un objeto inanimado, y el reservorio en este caso vendría a ser el objeto animado, que es el paciente, el huésped, los microorganismos y las vías de transmisión. Estas pueden ser respiratorias, la puerta de entrada, ¿sí? La puerta de entrada puede ser sanguínea o por los diferentes órganos del cuerpo del paciente, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado en el lavado de manos. En esta pequeña imagen que vemos nomás, un objeto inanimado, el paciente y nosotros como profesional de la salud. Entonces, debemos de tener cuidado cuando vamos a tratar al paciente.
Cuando vamos a medicarle, cuando vamos a alimentarle, cuando vamos a realizarle un baño o cualquier procedimiento, un lavado de manos, antes y después, ¿sí? Por favor. Y de acuerdo a los procedimientos que vamos a realizar, hay veces que vamos a necesitar lavarnos las manos, varias veces inclusive, para evitar contaminar al paciente. Les puse la imagen de la forma correcta del lavado de manos, que debe de durar 40 a 60 segundos. Un simple lavado de manos, que podemos realizarlo con iod jabonoso. Tenemos lo que es un simple jabón de coco, también sirve para el lavado de manos hospitalario. Tenemos también la clorexidina jabonosa, que es para los lavados de manos también dentro del hospital. Sí o sí necesitamos, igual si vamos a utilizar alcohol en gel, un lavado de manos. Igual si vamos a utilizar guantes, un lavado de manos. ¿Cuáles son los 5 momentos del lavado de manos? La seguridad del paciente empieza en la higiene de manos. Antes de tocar al paciente, debemos lavarnos las manos. Antes de realizar una tarea, tanto limpia como aséptica, hay que lavarse las manos. Después de tocarle al paciente, después de eliminar sus desechos, después de alimentar, después de cambiar las ropas de cama, después de tocar al paciente, ¿sí? Después de aspirar las secreciones, después del contacto con el entorno del paciente. También debemos dejar todo ordenado, ¿sí? En todo momento hay que cuidar esos detalles. Sea un lugar público o privado donde trabajemos, sí o sí higiene y confort hay que mantener en nuestro paciente. También después de estar en contacto con fluidos corporales del paciente, cuando vamos a desechar orina, vamos a cambiar pañales a nuestro paciente. En estos casos también hay que volverse las manos, ¿sí? Aquí les puse una imagen de un paciente y todo lo que está generalmente el área del paciente. Tenemos los desechos corporales, tenemos también lo que es las mesitas alrededor del paciente, todo tiene fuente de contaminación. Si nosotros tocamos alrededor del paciente nada más y no cuidamos ese detalle de lavarnos las manos, podemos infectarle al paciente mismo y también a otro paciente si nosotros tampoco no nos lavamos las manos. También es importante que sepamos que en los antibióticos también hay resistencia, ¿sí? Tenemos ejemplos, los estafilococos aureus meticilino resistentes, por ejemplo, por sus siglas SAMR, puede ser detectado en las manos después de tocar una herida, ¿sí? Hasta 3 horas, dice. Si no, nos lavamos las manos, ¿sí? Kliselia pneumoniae puede permanecer hasta 150 minutos, 2 a 3 horas también, ¿sí? En las manos, solamente al tocarle el hombro a un paciente. ¿Se imaginan? Tocarle el hombro nada más a un paciente, después no, lavarte las manos y tocar otro paciente ahí al lado, ¿sí? Tenemos que lavarnos las manos entre pacientes. El Clostridium permanece más de 1 hora en las manos. Y aquí les puse ejemplo para que puedan mirar nada más una vez que hagan su tarea. Entonces van a encontrar algunas infecciones más comunes que están relacionadas a las infecciones intrahospitalarias y cuáles son los microorganismos causantes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo más importante, una salmonella, por ejemplo, puede causar una infección gastrointestinal, ¿sí? Sí, como un ejemplo, sí. La salmonella es un microorganismo comúnmente frecuente en la flora intestinal de nuestro paciente o del profesional de la salud. Si está presente en nuestras manos la salmonella, nosotros le damos al paciente su alimento, consume ese alimento contaminado, va al Profe, estómago y la causa lo que es salmonella, infecciones gastrointestinales. Te escucho, Silvana. profe,
Sí, La salmonella, una consulta. ¿Es cierto que generalmente está en la carne de los pollos? puede estar presente en las carnes también, sí. Generalmente son también microorganismos frecuentes en los animales vacunos. Hay que cocinarlos bien y también hay que limpiar bien estas carnes, ¿verdad? O en estos casos lo que es los pollos y las carnes, hay que limpiar bien antes de cocinarlos y cocinarlos bien también para que muera todos estos microorganismos. Ah, ya, profe. ¿Y este parásito que se llama? Espera, que no me viene. Cuando me vengan en mente te Sí, pregunto porque me dijeron bueno, que es de la carne. El de la toxoplasmosis, ese. Me dijeron que era también, no precisamente de los pelos de gato, sino que también de la carne vacuna. No sé si es cierto eso. el Toxoplasma gondii. Generalmente, eso vamos a tratar de otro tema, pero eso abarca mucho lo que es los residuos de los animales, ¿sí? Si esto después están en contacto con lo que alimentos que nosotros consumimos, si los excrementos de estos animales están frecuentes relacionados con lo que consumimos, ahí se contamina, ¿sí? Entendido, profe. Ahí sí. Bueno, y también en el caso, no solamente es con lo que consumimos, puede estar también en lo que nosotros manipulamos. Dentro de la casa mismo, si no cuidamos mucho la higiene y no nos lavamos correctamente las manos, podemos también de esa forma, ¿no? En las manos está todo el secreto. Aquí les Ya, puse otros entendido, profe. ejemplos. Estafilococos, por ejemplo, son gérmenes más frecuentes en nuestras manos. Si nosotros no usamos un guante estéril, un ejemplo, un profesional de la salud tiene estafilococos comúnmente en las manos, toca una herida quirúrgica, puede causar infecciones en la sangre, infecciones respiratorias, infecciones de la vía intravenosa. Aquí nos da como ejemplo, ¿sí? Una vía centralizada, hay que usar guante estéril. Un procedimiento quirúrgico, guante estéril. Aspirar secreciones, guante estéril, para que no esté en contacto con nuestros estafilococos, nuestras manos, ¿sí? Y ahí hay un montón de ejemplos más. La Escherichia también coli, que es un microorganismo más frecuente en la flora intestinal, también puede causar gastrointestinales, infecciones respiratorias y urinarias. Sabemos que la Escherichia está frecuente en la flora intestinal, ¿verdad? Y entonces en el tracto urinario no debe de ingresar. Ahí causa las infecciones urinarias. Después tenemos montones más que pueden estar mirando para citar porque van a tener una tarea al respecto. Profe, hola, Sí, se escucha. una consulta. La cándida, el hongo que es la cándida, ¿eso también existe dentro del organismo o solamente en la parte de la mujer que sería en la parte de la vagina y parte del útero? Está presente generalmente está en la parte del estómago y la parte intestinal, el cándida está luego, son flora intestinal. Pero eso le afecta tanto al hombre como a la mujer, entonces en Sí, este le caso, puede ¿verdad? afectar también, sí. Entiendo. Gracias, profe. Bueno, tenemos también la hora en cuanto a la prevención ya, ¿sí? La prevención hay que tener mucho cuidado cuando vamos a tratar una herida operatoria y evitar lo que es septicemia en catéteres venosos centrales, dice los cuidados para hacer un catéter venoso central. Neumonía asociada a ventilación hay que evitar con una buena aspiración de secreciones. Infecciones asociadas a uso de catéter urinario, hay que también manipular correctamente la sonda que es para sondaje vesical, ¿sí? Ese procedimiento que vamos a lubricar bien, hay que desinfectar bien la zona, hay que utilizar guantes
Infecciones intestinales como una diarrea hay que evitar en los lactantes. Una buena manipulación de sus alimentos. Limpio tiene que ser bien. Los procedimientos tienen que ser lo más limpio y prolijo posible, ¿sí? Más todavía en cuanto a alimentación, administración de medicamentos, todo lo que el paciente va a recibir. Aquí nos pone un ejemplo de aspiración de secreciones, un guante estéril cuando manipulamos el tubo. Uso de gafas, que no les dije. La mascarilla es importante porque vamos a aspirar las secreciones. Puede salpicar en los ojos, ¿sí? Aparte las tapabocas y los procedimientos estériles. Prevención. Hace rato dijimos que es importante que existan normas dentro del hospital. Es importante una buena supervisión. También insistir en el lavado de manos. Hay que vacunarse contra la hepatitis B, que es gratuito, ¿verdad? Para evitar los pinchazos accidentales, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la vigilancia en cuanto a accidentes punzantes dentro del hospital. Tenemos también eso y hay que saber los protocolos relacionados a eso. Las precauciones estándar en cuanto a la manipulación de batas, cómo hay que retirar y cómo hay que colocarse. Hay que saber las normas también. La higiene de manos disminuye carga microbiana en las manos, dice. Preparación de la piel del paciente disminuye carga microbiana de la piel del paciente, dice. Por eso nosotros vamos a desinfectar cuando nosotros vamos a hacerlo en una vía, ¿sí? Uso de material estéril o desinfectado, ¿sí? Técnica aséptica en la realización de procedimientos. Separar áreas limpias de sucias. Siempre hay que evitar mezclar lo que es contaminación de material limpio y sucio, ¿sí? Hay que evitar mezclarlo, porque si no ya se contaminó, tu área se contaminó, tu campo se contaminó, contaminaste al paciente. Aseo y desinfección de las superficies se hace después de cada turno también. Precauciones de aislamiento, previene el traspaso de microorganismos del paciente al personal de salud. Precauciones estándar son las batas, los guantes, manipulación de las gafas, tapabocas, gorros, todo eso. Hay que saber en qué momentos utilizarlo. Racionalización de procedimientos invasivos. Racionalización de uso de antibióticos. Eso ya es parte médica, ¿verdad? Pero es importante que nosotros también estemos al tanto. En cuanto a los antibióticos, tiene que ser constantemente actualizado el profesional médico, consultado y vigilado, ¿sí? Porque previene así la resistencia microbiana, ¿sí? Y como último, un pequeño refrán: mi vida está en tus manos, ¿sí? Hay que lavarse las manos. Esto es el primer método de prevención de las infecciones intrahospitalarias. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el Qué momento no, interesante profe. clase, profe. Muy interesante.